Bienvenidos y bien hallados una vez más aquí a 7 Zaragoza Televisión y este programa Sport Sala. Hoy alcanzamos el programa 2340 y en él vamos a tener muchas cosas. Les hablaremos de ese récord histórico que este pasado sábado se producía dentro de la estructura del equipo del Sala 10. Pues también haremos hincapié en esas sorpresas que han salido tanto en la división de honor juveniles como en la tercera división, donde los dos equipos que encabezaban la clasificación pues han cosechado sendas derrotas. Evidentemente no era lo esperado. También hablaremos, por supuesto, de la segunda división B. Con esos equipos había dos derbis aragoneses, uno fue para el Pinsec y el otro terminó en tablas, mientras que el Tauste conseguía la victoria a domicilio. En la segunda división femenina, hablar que el Entre Ríos conseguía una victoria importantísima en casa del Rubí, lo sobrepasa en la clasificación y ya se coloca como segundo en la misma y por lo tanto dentro de lo que sus aspiraciones de poder participar en ese playoff que al fin y al cabo intentaría conseguir el ascenso de categoría. Tendremos también relación, como ya saben ustedes, de la jornada de ese derbi en la segunda división que enfrentaba al Entre Ríos y al Sala 10 y por supuesto que también hablaremos de la Copa de España y de otros temas relacionados con lo mismo, como puede ser los correos electrónicos que ustedes nos mandan y también lo que cuenta Willy. Algunos se lo callan, pero Willy no lo cuenta y eso es el compendio de este programa cargadito de noticias y que les van a llegar en un momento. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y Willy López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. He contado en la previa que hablaremos luego de ese récord importante del Sala 10 que se producía este pasado sábado en el pabellón de la Granja, pero será posteriormente, porque ahora vamos a llevar el orden habitual hasta que lleguemos a esa situación y esa información. Juveniles, primero derrota del líder y ha sido una cosa pues, sorprendente. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes: Gran Vía 5, Entre Ríos 4, Almozara 3, Lepanto 5, Ebrosala 4, Ainzón 3, Alcañiz 4, San Juan 5, Romareda 2, Pinseque 4, Ribera 10, Boca de Ijar 5 y Coras 2, La Cigüeña 7. Pues tú lo has dicho, la primera derrota del Entre Ríos después de 21 partidos y el que le venció fue Gran Vía 5-4 en un partido que los de San Pedro llevan controlado por un 0-4 y Gran Vía pues le dio la vuelta con un destacado Lucas con 3 goles y que le dio la victoria en el último momento. A falta de 9 jornadas el partido que no creo que ya tengan demasiados problemas para seguir manteniendo el liderato. La goleada venía de Rivera Navarra, 10-5 al colista Ijar, una Ike Iñaki por los goleadores. A Ebrosala le costó sacar los 3 puntos en juego ante Ainzón, un autogol de Ainzón en el 38 le dio el triunfo a los de Cantín. Partido cómodo para la Cigüeña que se imponía a Coras, partido muy competido y mucha labor arbitral de estas que le gustan mucho a Willy, 8 amarillas y 3 rojas. San Juan en la lucha, sigue en la lucha y venció por la mínima en Alcañiz por 4-5, un partido igualado y que se resolvió en el último momento. A Lepanto le costó mucho sacar los 3 puntos ante Almozara, partido que también se resolvió en los minutos finales. Es que casi todas estas jornadas se han resuelto en los minutos finales. Pinseque está demostrando que la categoría la ha cogido con mucho gusto después del ascenso, está haciendo una buena campaña y vencía el domingo en la pista Romareda 2-4, pero también un partido pues muy comprometido con 7 tarjetas amarillas. La clasificación es la siguiente en este caso. La tengo por aquí. Entre Ríos 60, en Sala 10 51, tiene un partido menos, Ebrosala 50 también, en este caso un punto menos, San Juan 45, Pinseque 38, Lepanto 31, Romareda 30, Gran Vía 27, La Cigüeña 25, Ainzón y Ribera 23, Pirineos y Coras 22 y en zona de descenso Almozara 20, Alcañiz 18 e Ijar 0. Tenemos los goleadores, tenemos que sí. Eso siempre son encabezada por Hugo de San Juan con 42 goles, Álvaro Cantín de Ebrosala le sigue con 35 y también de Ebrosala Adrián Pérez
con 26. En la próxima jornada no existe porque se va a jugar el Campeonato de España Juvenil con estos participantes: Noia Valle del Ebro, Aguines Cartagena, Móstoles Martorell, y el partido que va a enfrentar al Málaga y al representante de nuestra comunidad, el Entre Ríos, que partido que se va a jugar el próximo viernes a las 15 horas. ¿Alguna cosa más de referente a esto o pasamos a la tercera división? Tercera división. Tercera división. Otro sorpresón y además gordo porque caía el Coras, que era el líder de la clasificación hasta ahora, y los resultados pues empiezan ya a apretar. Los resultados: Eurosala 2, Utebo 4, El Burgo 3, Zafán 4, Daroca 2, Aizón 3, Caspe 4, Boca Híjar 2, Compañía de María 2, Pirineos 6, Paniza 2, Borja 7, Gelsa 3, Coras 2 y La Unión 2, Alcañiz 2. Willy, ha dicho 2-7 el Paniza. ¿O se ha equivocado? No se ha equivocado. No, Pero vale, bueno, vale. Vamos a Pues luego no comentar lo cuentas. No, si me dejas lo comento ahora. Vale. Voy a comentar la jornada a modo de pack. Utebo vencía en Casablanca, victoria parcial al descanso de los locales, y el mejor fue el portero local. Al final Utebo con sufrimiento se lleva la victoria. Otra victoria visitante, la de Zazán, en la difícil pista de El Burgo, no exenta de polémica por un posible penalti visitante en el último segundo. Aizón remonta un 2-0 en Daroca y consigue la victoria. Caspe hace bueno el factor cancha y derrota a los de Híjar. Los de Pirineos se colocan momentáneamente líderes con un partido más tras su victoria ante Compañía de María. Los de San Pedro, aquí está Borja Paniza, siguen con su buena racha de juego y resultados. Suman 3 puntos ante un Paniza fallón en los últimos metros y poco atento y contundente en la defensa. Los de Gelsa consiguen la proeza de la jornada al derrotar al hasta ahora líder invicto Coras. Sin duda una inyección de moral para los de Miguel Escosa. Y los de Peña La Unión consiguen un punto en el último minuto ante el Alcañiz. La clasificación: Pirineos y Coras con 50, Zafán 49, Utebo 42, Borja 41, Aizón 38, Alcañiz 35, Boca Híjar 31, El Burgo 30, Paniza 26, Caspe 24, Daroca 19, La Unión 18, Eurosala 15, Gelsa 11, Compañía María 8. La próxima jornada, por la jornada que fue aplazada por el mal tiempo, será Zafán Aizón, Utebo Híjar, El Burgo Boca, Borja, Daroca Coras, Caspe Peña La Unión, Compañía María Gelsa y Paniza Alcañiz. Y por último, esta semana habrá reunión para dilucidar cuál será la fecha de los partidos de la Copa de Aragón en cuartos de final, que serán Paniza Cadrete, Coras Sala 10, Utebo Tauste y Alcañiz Entre Ríos. Bueno, ya hemos dicho que el Borussia ya había jugado ese partido de esta jornada adelantada, que no nos olvidemos que es la jornada correspondiente a la jornada 18 del 14 del 2, que fue su día suspendida por el mal tiempo. Por lo tanto es una jornada de alguna manera atrasada que se va a poner al día en esta ocasión, en este fin de semana. En cuanto hace referencia, ya hemos dicho ese partido, Eurosala 3, Pirineos 7, correspondiente a esa jornada. Nos vamos a la segunda división masculina. Aquí había 2 partidos con derbis, el que enfrentaba al Pinseque y al Cadrete, y al Entre Ríos y al Sala Quinto. El Tauste vencía fuera en el Ciervana por 1-3, pero el resto de marcadores favorable al Pinseque y empate entre Ríos y Quinto. Eso es. Vamos a comenzar por Pinseque. Partido muy bonito de ver de cara al espectador. Los dos entrenadores así me lo han manifestado. Fue muy luchado, muy reñido y estuvo muy abierto. Cadrete fue el que tomó las riendas del marcador, pero a los goles del Cadrete Pinseque contestaba rápidamente y se producía el empate. Al descanso se llegó con la ventaja del Cadrete por 1-2. Como digo, reacción de Pinseque, nuevo empate. Esta vez le toca a Cadrete volverse a adelantar, 2-3, pero a falta de 2 minutos, Almenara de 2 golazos pone el definitivo 4-3. Aún así, en el último, faltando 10 segundos, pudo haber empatado Cadrete, pero el balón le pegó en la espalda a un jugador, se fue al larguero, el larguero lo escupió hacia afuera y ahí se terminó el partido. Pinseque, como siempre, en el sprint final se hizo con el partido y lo que le permite seguir ocupando la segunda posición, mientras que Cadrete sigue en la 9ª posición, salvando ya 7 puntos con el descenso. Ahora vamos con el otro derbi, el empate a 4 entre Ríos y Quinto, empate que he visto lo que se vio, pues le sirve a los dos conjuntos, ante Ríos para salir del descenso,
y a quinto pues para poner tierra más distancia con la permanencia. Se notó la necesidad imperiosa de los de Samuel para sumar los 3 puntos y esto se tradujo en el campo, ya que Entre Ríos estaba muy ansioso y esa ansiedad pues le bastó a quinto para hacerse al descanso con 1-3, pero tan solo habían transcurrido unos segundos, 6 segundos de la reanudación, cuando Entre Ríos logró reducir distancias y de paso se metió en el partido y fruto de ello llegó el empate a 3. Quinto colocó portero jugador, obtuvo el 4-3, siguió con portero jugador y a falta de un minuto pues logró el empate a 4. Un punto pues que, visto lo visto, les deja muy satisfechos a los dos. Y para finalizar lo hacemos con la victoria del Tauste en la pista del Cirvana, 1-3. Tauste suma su segunda victoria consecutiva y le permite pues seguir estando ahí al acecho a ver si alguien falla para entrar en el puesto cuarto, que es el que ocupa ahora San Cristóbal de Segovia. Partido de mucha tensión, sobre todo por parte de Cirvana, y está ocupando plazas de descenso y está jugando el poder salir de ella, y un partido muy práctico por parte de Tauste, que supo controlar en el juego y en el marcador, aunque Cirvana lo intentó con 1-3, pero con el portero jugador, pero Tauste se defendió muy bien y se trajo los 3 puntos para las tierras taustanas. La clasificación, Ibarra 65, Pinseque 60, Ochetarbe 50, Segovia 49, que son los que están en playoff. Tauste tiene 45, Picasen tiene los mismos y Loeches 33. Quinto es octavo con 33 y Cadrete noveno con 32. Y en descenso, pues Cirvana, Ribafleche, Naitasuna y la Sierra Albilda con 6. La próxima jornada no hay. Si el Entre Ríos ha salido del descenso. Ha salido del descenso. Ha salido del descenso. Bueno, que es un resultado importante, que salga del descenso. En cuanto a hacer referencia a lo que decías tú, la próxima no hay jornada por el campeonato de la Copa de España, ¿no? Uh-huh. Ahora, vamos a la segunda femenina, Willy. Bien, vamos con los resultados de los equipos aragoneses. Intersala vencía a Mataró por 2-1, Aragón 2-3 a Augusta 6, Rubí 1, Entre Ríos Colo 5. Pasamos con la crónica del Intersala Mataró, octava victoria consecutiva del Guanapís, que lo mantiene líder con cada vez más distancia a sus perseguidores. La finalización está siendo un problema en estos últimos partidos. Los dos equipos tuvieron ocasiones para abrir el marcador con más dominio local. Marina, tras una serie de rebotes, ponía el 1-0, varias ocasiones que son desbaratadas por la portera visitante, y el equipo visitante no finalizaba sus transiciones, y Belén anotaba el segundo, llegado a un descanso con este resultado de 2-0. En la primera jugada del segundo tiempo, Mataró hace el 2-1, en las jugadas siguientes incorporan a su portera al ataque, creando incertidumbre en la defensa maña. Las locales seguían desperdiciando por sus ocasiones, lo que hizo sufrir en defensa hasta el pitido final. Otra victoria pues que en este grupo pues sigue teniendo un claro líder, que es Intersala. En un partido que Entre Ríos rendía visita a Rubí, que iba segundo clasificado, las de Molina dieron el lo de pecho venciendo por 1-5. Una victoria de autoridad. El primer gol llegó en el minuto 10 por medio de María Mayor, en combinación con Pina, adelantaba a las visitantes. Las de Entre Ríos serían las protagonistas del primer tiempo, pero sus ocasiones no fueron materializadas. Al inicio del segundo tiempo, Moreno asiste a María Mayor y pone el 0-2. Pina, oportuna rechace de la portera tras una falta, anota el tercero. La japonesa, hambrienta de gol, anota el cuarto tras una asistencia de la brasileña Ashley, que debutaba en segunda división. A falta de 4 minutos, Rubí sale de 5 y anota el gol del honor. Tuvieron varias ocasiones las zaragozanas para ampliar, y sería Alba, tras asistencia de María Moreno, que anotaría el 1-5. 3 puntos importantes para Entre Ríos, que tras 5 victorias consecutivas se aupan a la tercera plaza. Y en el derbi, Alagón 2-3 Zaragoza. Sí. Se aupa la tercera plaza, pero según estoy viendo, queda todavía un partido aplazado entre el Caldes y el Entre Ríos. Eso podía suponer que pasara de conseguir la victoria, que en principio parece factible, a pasar a la segunda posición. Sí, porque lo tiene además, creo que es mañana miércoles con el Caldes. Lo que ahora no sé si Linyola tiene el partido aplazado, que va por delante de ellos. No, ahora mismo no tengo hay dos partidos aplazados, que son el Caldes Entre Ríos y el Sabadell Rubí. Entonces el que va por delante en la clasificación es el Linyola con 53. Sí. Por lo tanto, de ganar le sobrepasaría. Sí. Y luego, pues eso, que son 5 victorias seguidas y no es nada, digamos,
el loco el pensar que puede ser Intersala primero y Entre Ríos con lo segundo. O sea, está la cosa bastante Sí, sería muy positiva. lesivo. Sí, sí. Y comentamos el partido del derbi, Aragón 2 César Augusta 6, pues como era de esperar, victoria de los visitantes en el derbi, ante un Aragón que dio la cara hasta que le llegaron las fuerzas. Al descanso se fueron las de San Gervasio con una ventaja de 1-2. Empataba Aragón a 2 y en este último cuarto del segundo tiempo César Augusta, más entero que su rival, anotó 4 goles y se llevó los 3 puntos. La clasificación: Intersala 63, Linyola 53, Entre Ríos 51, Rubí 49 en puestos de playoff, César Augusta en séptima posición con 33 y puestos de descenso Castellón 22, Caldes Hispania 18, Alagón 1. Como hemos dicho, mañana miércoles el conjunto Entre Ríos disputará el partido aplazado contra Caldes y el sábado y domingo, que es jornada porque juegan Entre Ríos Castellón, eh, Hispania Aragón e Intersala Sabadell jugarán el sábado y el domingo será el César Augusta Hospitalet. Pues ya hemos comentado esos dos partidos aplazados que están pendientes para jugarse el día 18, miércoles, Caldes Entre Ríos y Sabadell Rubí. Pasamos en este caso a la segunda división masculina, donde el derbi fue para el Sala 10. Sí, Se enfrentaban en la granja Entre Ríos y el Sala 10, al final resultado ajustado en el marcador, favorable al conjunto del Sala 10. Y con muy buena asistencia de público, ¿eh? La granja estaba, como se dice, de bote en bote. Bueno, pues sí, el Sala 10 continúa y ha enfilado la recta final, pues, para llegar a ese puesto de ascenso, mientras que el Entre Ríos con esa derrota pues da un paso pequeño hacia atrás, pero ya le alejan bastante de la zona de playoff, que se va nada más y nada menos que a 9 puntos, ¿no? El partido del sábado tuvo dos fases muy diferenciadas. Una primera parte en la que el Sala fue superior y una segunda en la que el Colón no obtuvo el premio del gol. El partido ya comenzó muy bien para los de Jorge Palos, que en la jugada de inicio de saque no habían pasado más que 11 segundos y Brasesco pues hacía el 0-1. De todos he sabido que a Entre Ríos le cuesta mucho entrar en los partidos y encima cuando a los 11 segundos te han metido el gol, pues todavía te pesa más, ¿no? No obstante, pues Jorge Taonca tuvo en todos la ocasión, pero el empate, pero el balón se fue al travesaño. También hay que decir que en este caso Entre Ríos tuvo mala suerte porque estrelló hasta 4 balones en los postes, ¿no? El Sala, como también está demostrando, tiene unas salidas de partido muy fuertes, con una presión muy alta y asfixiante, y no dejó salir con el balón jugado al rival. El dominio de estos primeros minutos del partido fue absoluto del Sala, y Entre Ríos pues, fue incapaz de hilvanar una sola acción de peligro, mientras que Sala era, como ya he dicho antes, dominador total, ¿no? La prueba de Dios que lo estaba pasando tan mal que Alfonso Rodríguez en el minuto 10 se vio obligado a pedir un tiempo muerto. Pero a la salida de ese tiempo muerto, una pérdida que es Marcos Forga, que tiene esa habilidad de coger el balón, de engañar, de esconderlo, pues aquí Brasesco estuvo mucho más listo, le robó el balón, se fue solo hizo el 0-2. Las salidas en transiciones del Sala 10 son muy rápidas y obligaron a hacer muchas faltas. Y en el minuto 14 Entre Ríos ya cometió su quinta falta. Un minuto después hizo la sexta, pero el lanzamiento de Ortego se estrelló en el poste. Entre Ríos carecía de ocasiones, tan solo que yo recuerde un reverso de Claudio, pero que estuvo muy bien sacado por David, fue lo más peligroso en estos 5 últimos minutos. Y el segundo tiempo, que comenzó con una ocasión de Quique Liao, el Entre Ríos cogió el dominio del partido, comenzó a crear peligro sobre la meta de David, que por cierto estuvo muy acertado, tuvo más ocasiones, 2 disparos de Iván se estrellaron en la madera. En el 32 llegó la doble amarilla de Iván Alegre. El Sala 10 es un equipo que muchos partidos los está terminando está sufriendo esas descalificaciones, pero los 2 minutos de superioridad tampoco fueron aprovechados por Entre Ríos. Y en el 38, con el juego de portero-jugador, pues Jorge Tabuenca iba a hacer el gol. Quedaban 2 minutos, el Sala se cerró muy bien atrás porque
Eso también lo hace muy bien, tiene jugadas muy de estrategia, muy bien preparadas para la salida, pero Entre Ríos no fue capaz de lograr el tanto el empate, que en este segundo tiempo, si hay que ser sinceros, se hizo merecedor a ello, sin desmerecer para nada al Sala, que hoy por hoy está, digamos que está un punto por encima de Entre Ríos. Lo peor del partido, pues fue la lesión de Iván Bernat, a los 5 minutos, se produjo en el minuto 5 y que ya pues no le permitió volver a la portería. Vamos a ver las pruebas que se le hacen esta semana, pero ayer hablándolo con una persona que explicamos, bueno, se ve ahora aquí en la imagen, vamos a ver cómo se produce la lesión y cómo cae. Es una jugada que sale a cortar un balón, hemos visto cómo ha salido a cortar el balón con los pies, retrocede al área y cuando ya ve que el balón ha salido fuera, se tumba porque no puede. Es lo que normalmente se suele llamar, Willy, tú lo sabes bien eso, la pedrada. Una pedrada en el gemelo y parece ser que ahora ya se va a tumbar. Bom, ya se ha Sí, tumbado pero porque ya no yo, puede más. yo una cosa, vale que puede ser mala suerte, pero ¿cuántas lesiones hay este año en el Sala 10? Y tantos años, yo, Muchas. yo no recuerdo tantas en otros años. Estaban, y bueno, y en el Entre Ríos también, porque también las ha sufrido. Porque vamos a empezar, en el Sala estaban Richie, Quique Hernando, Óscar Villanueva, Augusto, ahora Iván y Pedro Altaba, Y que yo Raúl, recuerde. y Raúl López. Han sido 7 lesiones, Y en el Entre Ríos, pues está ahora Juan, está Molina, Muñelo, ha estado Iván, ha estado Claudio, ha estado Fran y Sí, no pero, sé, pero 5. más que nada son las que yo me preocupa, son las musculares, ¿no? Son, no sé, de cosas de músculos, no sé si son no sé, es que yo nunca había visto tantas lesiones, no sé. No sé, es que es curioso. De todas formas, el Salah lo está supliendo, esas bajas las está supliendo Sí, muy eso bien pues, sí, con los juveniles. Mientras que a Entre Ríos pues se le nota más esa diferencia. De ahí, sobre todo defensivamente, las dos bajas. Me he dejado también a Carlos García, que Carlos García todavía no se le espera. O sea, que son muchas lesiones y defensivamente, pues eso lo ha notado mucho el Entre Ríos. Y por eso te decía que hoy por hoy está un punto por encima el conjunto de Jorge Palos, ¿no? Pero vamos, así es. No hay que poner ningún desmerecimiento porque lo que lo están haciendo bastante, bastante bien. El otro día hablaba yo con un compañero, eh, ¿cómo se llama? Y no me acuerdo ahora cómo se llama, que Bueno, estaba en pues la Liga Nacional hablaste con un compañero, venga. de Madrid y me decía, Gustavo, no. sí, Gustavo. Gustavo Muñana. Gustavo Muñana. Estaba hablando el domingo, estoy hablando con él. Me dijo que, claro, que Zaragoza es una buena plaza, pero que tiene una cosa, que necesita un proyecto firme y estable. Mientras no haya un proyecto firme y estable, no se podrá hacer nada en Zaragoza. Vamos a ver cómo se resuelve esto, porque claro, el proyecto firme y estable, ya sabemos todo lo que conlleva, ¿no? O mantenimiento o tirar de cartera. Y hoy día la cartera pues está muy, muy, muy empañada, muy empañada. Bueno, la próxima jornada se celebrará el día 28 y Sala 10 recibirá a Martorell y Entre Ríos irá a la pista del Avanza Jaén. Y mañana, el día 23, se jugará un partido aplazado entre el Ceutí y el Ibiza. Muy bien, pues nos vamos ya, si te parece, a hablar de lo que hemos comentado, ese récord histórico que Bueno, antes nos hemos dejado la Copa España, que se va a disputar Bueno, el ahora hablaremos. día 21, Bueno, bien. con estos emparejamientos. Pozo Jaén, Inter Cartagena, Barça Valdepeñas y Manzanares Palma. Los vencedores del Pozo Jaén
se enfrentará al vencedor del Inter Cartagena y el del Barça Valdepeñas al Manzanares Palma. De acuerdo, pues nos vamos ya, si te parece, a hablar del récord histórico que se cumplía el pasado sábado en La Granja por parte del Sala 10. Pues sí, 1000 partidos. 1000 partidos, que se dicen pronto, ¿eh? 1000 partidos oficiales. Oficiales, ¿eh? Contando, pues, ahí estamos viendo las carátulas. Este ha sido un trabajo conjunto que hemos realizado Sport Sala y David Olivares, que es un conocido una referencia en cuanto a estadística, a las estadísticas. A las estadísticas en Aragón. Nos pusimos de acuerdo hace unos meses ya, pues para cuando llegase este partido tener todo preparado. Bueno, como decimos, 1000 partidos, pues de los cuales pues ha ganado 433, empatados 159, perdidos 408. Goles a favor, si no me equivoco, 3.727, goles en contra 3.563 y puntos, pues 1.251. 1.251, fíjate, en lo que es en la liga regular, en primera división, pues ha jugado 659 partidos de liga, 17 por el título y partidos por el hundir al descenso 3. Acordaos de esos 3 partidos. ¿Te acuerdas, Willy, contra quién fueron? Pues no me acuerdo, ¿no? Sota de Navarra. Ah, sí, es verdad. Sota de Navarra, que se ganó aquí el primer partido, se perdió en Pamplona el segundo partido y el tercero aquí también se cayó derrotado. Y además, ahora me acuerdo de un follón con Pasariño y el preparador físico Carlos Martínez. Exactamente. Y fue, fíjate, eso sí que estuvo mal hecho por parte de la Liga, porque el Sala 10 en esa época quedó clasificado en la 13ª posición y tuvo que jugar un playoff de descenso que jugaron desde de la 13ª a la 18ª que era entonces. O sea, con 13 en el puesto 13, tener que jugar un puesto de descenso, tuvo la mala suerte esa, ¿no? Luego, en segunda división, ha jugado 220 y por el ascenso ha jugado 18 días. ¿Cómo vas a jugar 18? Es que aquí también la Liga hizo una cosa muy extraña e hizo una primera fase de los 10 primeros clasificados jugaron por el título y los otros 10 segundos jugaron por el descenso. O sea que así fue. En la Copa del Rey ha disputado 38, en la Copa de España 13 y en la Copa de Aragón pues 32 partidos, ¿no? Luego pues tenemos los máximos goleadores, que en este caso son Nano Modrego con 332 partidos, con 332 partidos. En segunda división la sigue Ortego con 80 y la Copa del Rey Richie Felipe con 29. En Copa de España también han jugado Santi Herrero, Justo Cáceres, Raúl Izquierdo, Juanjo Silva con 7 partidos. Y en el capítulo de los goleadores tenemos en primera división tenemos a Nano con 223, en segunda división es Adri Ortego con 45, en la Copa del Rey es Carlos Retamar con 22 y en la Copa de España es Nano Modrego con 4 goles. Pero para todo esto ha habido que hacer pues un ascenso, porque recordemos que el club se fundó en el año 1987, que lo fundaron, en ese caso, Miguel Ángel San Juan, Manolo Bergua, Julián Herrero y luego a los 7 años pues se añadió José Raúl Moreno, que es el que sigue presidiendo todavía el Sala 10, ¿no? Y también había jugado, pues claro, hasta dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues jugó lo que era antiguo los trofeos de la Federación Española de Fútbol Sala, que en este caso dirigía Alberca, puede ser. Sí, Antonio Alberca. Antonio Alberca. Y ahí pues también tuvo buen éxito, ¿no? Pues porque se enfrentó, jugó una Copa del Rey, de la cual fue
Fue subcampeón en la temporada 89-90 y campeón en la 90-91. Y también jugó pues la Copa Ibérica, que se celebró en Lisboa, y el rival fue el Santos Vendanova, campeón de Portugal. Los partidos se celebraron en el Pabellón de la Luz, a doble partido, y el primer partido lo perdía el Sala 10 por 6-2 y el segundo lo hizo también por 4-3. Y luego, pues claro, luego ya llegó la entrada a la Liga Nacional, que se produjo la 96-97, y aquí se había logrado el ascenso una temporada antes, pero por problemas económicos pues el club no quiso asumir ese ascenso y hubo que esperar a la siguiente. El primer partido de entonces, que se denominaba División de Plata, se produjo ante el Sicores Ilerdense en la pista catalana y perdió por 6-5. La primera alineación, pues también la sabemos. Estuvo formada por Dolader, Olona, Carlos López, que en paz descanse, Tito García San Juan y Paco Ledesma. También jugaron Prosi, Pato, Bienve, Chema Monteagudo y Javi Gómez. La plantilla además estaba formada por Dolader, Nano Modrego, Jiménez, Víctor Velasco y Lon. El primero lo hizo Ledesma y también fue autor de otros goles. También marcaron Prosi, Tito y Bienve. La curiosidad, el árbitro fueron Canillas y Pazos, y como curiosidad, pues Pazos se lesionó de gravedad a los 30 segundos de empezar el partido y tuvo que ser sustituido. ¿Quién era el entrenador? Pues David Navarro. Y a David Navarro, que es el actual entrenador de los Zaragoza, le hemos preguntado qué significó para él ese ascenso, ese mantenimiento, cómo le fue la temporada, y esto es lo que nos ha dicho David Navarro. Hola a todos. Pues es aquel año, el año del ascenso con el Sala 10, yo tenía 21 años, estaba en el servicio militar y lo recuerdo con mucha ilusión. Se empezó la temporada con el club negociando con varios entrenadores. Yo había firmado para llevar el filial, que era el Cabal, y coordinar las bases del club. Y bueno, pues empecé al no haber nadie, las cosas fueron bien en pretemporada y bueno, pues hubo varios jugadores que incluso comentaron y por qué no. Y José Ramón me propuso si me atrevía a coger el equipo, pues dije que sí. La verdad que fue una temporada muy, muy bonita. Al inicio, pues tanto Torres como Caspe estaban ahí toda la temporada. Y creo que fue al final cuando pegamos un tirón en cuanto a resultados y rendimiento que hizo que consiguiéramos el objetivo. Y en el ascenso, en el debut en Plata, pues bueno, pues guardo con cariño varias cosas que se me quedaron grabadas. Perdimos 6-5, después creo que hicimos 17 victorias seguidas y nos pusimos arriba hasta el fatídico día de Burlada en la penúltima jornada. Y recuerdo que José Ramón al final del partido decía: la culpa es mía, la culpa de que hayamos perdido es mía. Y yo le dije: no, hombre, no, ¿por qué? Y dice: sí, porque no se puede estrenar equipación que se pierde siempre. Y es algo que se me ha quedado grabado y que he llevado en todos mis equipos posteriormente. Yo que también tengo más que superstición, esa inseguridad que tapas con la superstición antes de los partidos, pues se me quedó ahí grabado y lo sigo aplicando siempre que puedo. Y luego recuerdo que también estaba Valtiño en aquel Sicores Lérida y una jugada que importamos para aquí, para Aragón y para las categorías bases, y luego se hizo famosa en la comunidad la jugada Sicores, que sacaban de centro y tanto pivot como un ala hacían como un 3 en línea en la banda, dejaba pasar la pelota al del medio y recibía una pared con el jugador profundo. Y nos la hicieron un par de veces y bueno, pues lo comentábamos, ¿no? La aplicábamos aquí, pero fueron 2 temporadas muy bonitas. La primera con final feliz, la segunda, pues bueno, no es lo que esperábamos, que fuera tan exitosa, pero al final pues fue agria por el ascenso de Martorell por un solo punto de ventaja. Fue un año también
bonito con las victorias 10-3 a Martorell, que era una potencia, 7-6 en la Granja Sota y el ambiente que se vivió, ¿no? En la Granja era como una pequeña bombonera de Boca y bueno, la verdad que fue un año muy bonito, ya digo. Y bueno, había un gran ambiente, teníamos las limitaciones de que no éramos un equipo profesional, con jugadores que iban a turnos, que los tenías una semana sí, otra no. Pero yo creo que esa unión, ese liderazgo también de José Ramón, esa ilusión que tú ves en el capitán del barco, la ilusión que tiene y que sigue manteniendo con los años, pues hace que te tengas que implicar al máximo, porque al final pues las emociones se contagian y yo creo que el secreto del Sala 10 es ese, ¿no? La ilusión de los que lo dirigen que impregna a todos los componentes. Y bueno, espero que esta temporada termine con el ascenso que merecen y vuelvan a tener continuidad y a ser un equipo referencia en la División de Honor. Un abrazo muy fuerte a todos. David Navarro. Sin duda, es una persona Muchas gracias. Pero muchas gracias, ya sé, pero evidentemente es que cuando lo escuchas te convence. Sí, sí. No me extraña que esté convenciendo a los jugadores del Real Zaragoza que nos vamos a salvar, porque es una persona que convence, que de alguna manera cuando te está hablando Transmite paz. Sí, paz, tranquilidad. A veces se salta un poco, pero bueno, es normal que en estas eso... situaciones tal. Pero que yo me imagino que el trabajo que está haciendo con los jugadores del Real Zaragoza es importante. ¿Tenemos más, de alguna manera? Sí, porque uno de los que hemos nombrado, que participó en ese primer partido en la División de Plata, pues fue un jugador pues muy carismático en esta comunidad como era Pato. Pato Reinaldo. Pato Reinaldo. Y también hemos hablado con él. Hemos dicho, vamos a llamar a Pato a ver qué nos cuenta. Y nos ha dicho esto, Pato. El fútbol sala, con José Ramón como presidente que continúa, con Julián Herrero, con grandes jugadores del mundo del fútbol sala que todos sobradamente conocéis. Quiero un especial recordatorio a mi gran amigo Carlicos López, que ya no está entre nosotros. Y bueno, aquellos años los disfruté muchísimo. Estuvimos unos años muy buenos, conseguimos el ascenso, yo fiché en Primera Nacional, conseguimos el ascenso a División de Plata, estuvimos a punto de ascender a División de Honor, aquel año no pudo ser, luego ya más adelante se consiguió, gracias a Dios. Y bueno, fue una experiencia buenísima, junto con el entrenador David Navarro, el hombre de moda ahora en Zaragoza, que me alegro muchísimo por él, con todo lo que está haciendo. Y bueno, mi experiencia fue muy buena, disfruté muchísimo del fútbol sala. Y nada, que sigáis cumpliendo partidos y un abrazo muy fuerte para todo el mundo del fútbol sala y en especial para los compañeros que coincidimos en aquella época allí. Venga, un abrazo. Bueno, y luego también tenemos otro auténtico crack como jugador y como entrenador. Claro, También porque llegó el ascenso, después de los años, llegó el ascenso de la División de Plata, llegó el ascenso a la máxima categoría. El primer partido lo disputó en el pabellón Príncipe Felipe, frente al conjunto gallego de Oparrulo, y terminó bien, terminó con una victoria de 8-5. La primera alineación en la División de Honor fue Iván Font, Almeida, José Mari, Baltiño y Galo. También jugaron Tito, el desaparecido desgraciadamente, Carlos López, Olona y Prosi. Este primer gol en la División de Honor pues lo tuvo Marcelo Almeida. También anotó ese chico que luego llegaría a ser campeón de Liga, Galo, con 2 goles, Prosi, Olona, Baltiño, José Mari y Carlos López. Los árbitros fueron De León y Couso. Couso fue el que pitó el último partido de la final en el que el Sego Zaragoza venció a Intervío junto con Zurro, y mostraron tarjeta amarilla a Lona. Y el entrenador era Xavi Ladaga, y como tú lo has dicho, jugador y entrenador. Un crack. Un crack.
Y el crack, pues también que tenía ese pequeño recordatorio de lo que fue su primer ascenso y como jugador y como entrenador. Bueno, pues lo primero, Antonio y Alfonso, agradeceros la oportunidad de poder felicitar una efeméride tan importante como los 1000 partidos en la élite al Sala 10. Vosotros no le andéis a la zaga. Y nada, un poco las experiencias que yo tuve, ¿no? Sentirte parte del equipo es eso, ese sentido de pertenencia que te hacía que desde lo que fueras, jugador, entrenador, utillero, todos formábamos parte de algo que estaba creciendo, que sabíamos que podía ser importante, con una gestión desde la cercanía, la amistad y el trabajo, pues ha hecho que aquel germen que nació en el Saldúa, acuérdate, Antonio, en esos partidos con la Casa Catalana contra el Halter, con jugadores siempre muy buenos que ha tenido el equipo, con el Santi, que era el hermano pequeño del que era el bueno, que era Juli, con el gran Chilu, Amate y otros tantos, ¿no? Que siempre te ponían las cosas dificilísimas. Poco a poco eso fue creciendo. Yo tuve la grandísima oportunidad de entrenar al equipo después de un entrenador que ahora está muy de moda y que hizo las cosas muy bien también en el fútbol sala. Y bueno, pues ver crecer ese equipo que era una familia, pues siguiéndose esa familia, pero cada vez más profesionalizado. El año del ascenso fue, bueno, que fue mi primer año de entrenador, pues fue importantísimo para el club y para la ciudad de Zaragoza, que venía de una época un poco pues negra con la desaparición del antiguo Sego, y otra vez el fútbol sala estaba donde se merecía. Y bueno, pues con todos los avatares, con muchísimo trabajo, cada uno poniendo de su parte todo lo que podía, cada uno de su parcela, pero todos sumando en todo lo que se podía hacer, ¿no? En cualquier cosa que podías ayudar. Y eso yo creo que forma parte del ADN de Sala 10. Un equipo profesional, un equipo bien gestionado. No hay más que ver que después de 1000 partidos sigue estando en la élite, sigue estando muy bien, saneado, con mucho trabajo detrás, y que cada uno desde donde hemos estado, primero lo hemos querido, lo hemos sentido como algo nuestro, y que, bueno, pues hace que ahora esté otra vez ahí a puntito de, ojalá, el año que viene estar en primera división, que es donde Zaragoza se merece y el club se lo merece. Un abrazo muy fuerte a todos los seguidores, a todos los que forman parte ahora del equipo, y a vosotros también, que sois parte muy importante también del fútbol sala en Aragón. Nos vemos en las pistas. Un crack. Está más claro que el agua. Bueno, pues este ha sido nuestro pequeño homenaje a esos 1000 partidos, que no todos, desgraciadamente, pocos clubes pueden decir que han jugado 1000 partidos en las máximas categorías. Así que por la parte que toca, enhorabuena a todos. Muy bien, está claro. Vamos a terminar en el tramo final del programa. Reunión en Zaragoza de la Real Federación Española de Fútbol con respecto al tema del fútbol sala. Modificaciones y cambios que se intentan, de alguna manera, mejorar la situación. Lo denominado Foro 26, ¿no? Se reunió esta semana en Zaragoza, en 3 salas, porque... ¿A ti te han mandado invitación? No, pues a mí no. Un momentín, no te enfades, que lo pregunté el otro día, porque esto no me enfado. No ha tenido la culpa me voy a enfadar por eso. No ha tenido la culpa la aragonesa, porque esto ha sido todo pactado y hecho por la española. Y ha sido la que... Y no ha invitado a nadie, solamente han sido los que iban a negociar, porque se han dividido en tres salas distintas. La sala del fútbol, la sala del fútbol sala y la del femenino. Entonces, cada uno ha tenido su apartado allí. Pues muy mal. Bueno, pues tenían que haber sido 4 salas, ¿no? ¿Y la cuarta? A ver, fútbol. Sí. Fútbol 11 masculino. Sí. Fútbol 11 femenino. Sí. Fútbol sala masculino y el fútbol sala femenino, o los dos juntos. Bueno, pero lo han podido probar. No yo ya sabes que me gusta... Sí, a ti tocar las narices. Mucho. No, tocar las narices no. Si se hace una modificación, se hace un apartado por una parte, también tendría que hacerse para la otra. Digo yo, ¿eh? Venga, va, que se reunieron por parte del fútbol sala de nuestra comunidad. Estaban 3 representantes, que estaba José Ramón Moreno, presidente del Sala 10, y Alberto Meseguer.
y en representación del fútbol sala femenino estuvo Javier Romero, ¿no? En cuanto hace referencia al fútbol sala, pues se aprobó la reestructuración de las categorías a partir de la 27-28, manteniendo y consolidando las categorías femeninas y estudiando posibles modificaciones en las categorías masculinas. Se recupera, que este era el argumentario que llevaba la delegación de la Federación Aragonesa de Fútbol, que era la recuperación de las categorías sub-19 y sub-10 para los campeonatos de España de selecciones autonómicas, y se aprobó, pero que con novedad se jugará en 2 divisiones. También se retomarán todas las categorías de los campeonatos de España de clubes de base, modificando los planes de competición y centralizando la base final en Madrid. Pero ahora viene la segunda parte, porque no hay primera si no hay segunda. La complicada. Y ayer, según publicaba Gustavo Muñana, con el que he dicho antes que tuve el gusto de hablar, pues de esto sabe un rato Gustavo. Y decía que todo lo que se había hecho, ¿no? Todo lo que se había hablado aquí, que se había aprobado, pues la reestructuración de la segunda división y de la segunda B, propuesta, como hemos dicho, para la temporada 27-28, finalmente no podrá llevarse a los órganos del gobierno de la Real Federación Española de Fútbol para su aprobación. La pregunta era, ¿consideras que debe cambiarse el modelo actual de competiciones? Y la respuesta fue sí. El 61,8 dijo que sí, el 38,2 dijo que no. Por lo tanto, no alcanzaron los 2 tercios, que es el 66%. ¿Tú qué hubieras votado? Pues como yo hubiese votado que sí. Yo también. Willy, ¿tú qué hubieras votado? Yo hubiese votado a muchos que votan. Se lo sabía. Con B. Ya sabía que ibas a contestar, pero bueno. A ver, también votaría sí, pero también votaría sí a lo que tú has propuesto. Alfonso. Pues que ahora le toca a la Real Federación Española de Fútbol estudiarlos en la comisión delegada y proponerlos posteriormente para su votación en la Asamblea General. Con lo cual, me parece que de lo dicho y de lo hecho poco. Muy bien. No sé por qué. Correos. Venga, que el tiempo ya nos encorre. Hoy me estás haciendo hacer buen trabajo, ¿eh? Trabaja, que para eso se te paga. Venga. No, que no se te paga. Luis dice, vaya jornada para los líderes de juveniles y terceras. María dice, gran victoria en Rubí, ya vamos tercera, vamos como un tiro, vamos chicas. Vamos a eso, ya vamos terceras, pero si se juega el aplazado y lo consiguen ganar, serían segundas. Ahí no lo sé porque no tengo aquí la clasificación. No, si lleva partido menos o es que eso no te lo puedo asegurar. Hombre, si tiene una partida aplazado, imagino en principio será menos. Que no lo sé. Por eso tenemos al especialista, Willy. Que tampoco lo teníamos, no habíamos, yo por lo menos no había. Bueno, pues vamos a pensar que es así, venga. Ahora. Bueno, sí. Dani dice, Tauste me mola, venga que vamos ya. Félix dice, gran trabajo en X sobre los 1000 partidos del Sala 10. El club no ha publicado nada. Bueno, nosotros era nuestra obligación porque lo sabíamos. Pues igual no lo sabían. ¿O no lo tenían contado? Pues no lo sé, pues es bien fácil. Bueno, pero para eso estamos nosotros, que desde el año 1989 seguimos informando del fútbol sala y estas cosas también hay que hacerlas. Este es para ti, Willy, que te pregunta un tal Ramón y te dice, Willy, ¿qué le pasó a la paniceta? Tú sigue así con los árbitros y al final verás cómo te hacen pagar. Aunque malos no son. Son muy malos. Pues espera ahora. Ya, espero. Y Valero dice, vaya reunión en Zaragoza de la Federación Española, se comieron hasta las servilletas. Bueno, vamos con lo que cuenta Willy y los demás se callan. Bueno, pues hoy voy a hablar de un monotema. Los árbitros y lo que les rodea. Aquí el mensajero soy yo, ¿no? Siempre, pero hay muchas quejas con el tema arbitral. Empecemos. Porque parejas en tercera división. Willy, ¿sabes por qué es el mensajero? Te lo va a explicar. Porque tú tienes libertad para dar los mensajes que creas oportunos. Exacto. Sin ninguna cortapisa, como suele ser habitual y siempre ha sido en este programa.
Pero lo digo más que nada porque hay mucha gente que se lamenta y se queja, pero que no lo expone claramente por temor a posibles represalias. Ese es el tema. Entonces, hay temas, como digo, pues como las parejas en tercera división, con nula o poca experiencia, activaciones del protocolo muy a la ligera. Otra cosa, que la federación, yo creo, o el responsable del comité debería informar de que ha habido un cambio de designador, porque ahora recordemos que es Zaldívar, no sabemos nada, nadie dice nada, pero se sabe, pero nadie dice nada. Hay árbitros, pues por ejemplo, con las reglas, pues tú puedes tener, ¿cómo decir? Fallos de apreciación, pero hay fallos de reglamento, porque por ejemplo, en un partido que un jugador lleva una tarjeta amarilla, que pasen un balón prácticamente a un jugador que está al borde del área en el segundo palo, no saquen la amarilla, piten la falta por una mano, pues cortó el balón con la mano, y te digan, no, es que hay un defensa a la altura, o sea, ya es que te intentan mentir, o sea, me intentan mentir. Luego, pues, muchos gestos de, ok, protocolos, tal, no tienen esa autoridad y claro, es un elemento que es imprescindible para jugar el arbitraje, pero creo que este año está viendo cosas que a lo mejor pues con estos temas de, es que hay mucha violencia y tal, pero no, es que muchas veces se activan los protocolos de manera, como digo, gratuita y se están creando muchos problemas que no debería haber. O sea, incluso dentro del estamento, sí. ¿Tú crees, Willy, que a Zaldívar le han metido un marrón porque alguno ha dicho, mira, yo me doy un paso atrás y que se lo coma los marrones Zaldívar? Hombre, Zaldívar yo lo conozco de hace muchísimos años, de la otra federación. Es una persona seria y que no tiene ningún problema a la hora de tomar decisiones, ¿eh? Ojo. Eso que es muy echado para adelante, pues igual le ha dicho, pues venga, aquí estoy yo. Eso no. Pero yo te digo más que nada que hay que informar a los clubs porque en realidad pues, no vamos a entrar en el tópico de que los clubs son los que pagan, pero son los que mueven el cotarro, porque sin clubs no habría fútbol sala, sin árbitros no habría fútbol sala, pero vamos a respetar un poco, no hacer lo que llegan los clubs, pero sí a decirles, pues mire, hay estos cambios en esta federación, ahora el responsable del tema es a esta persona cuando hay algún problema se pueden dirigir, o sea, cualquier cosa, pero es que no se informa de nada. Y claro, eso para mí, no digo que sea una falta de respeto, pero es una falta de comunicación. Incluso lo que quería decir también, que a mí, gente de dentro, me habla de sanciones camufladas a ciertos árbitros por no pasar pruebas físicas. Cosas de estas, o es en categoría de tercera división para abajo. Pero me hablan de que existe esto. Entonces, yo creo que es un tema que no se les puede tocar, no, es que hay que informar para bien y para mal. Como aquí informo que hay árbitros que pitan muy bien y hay árbitros que a lo mejor no tienen la experiencia para pitar. Y lo mismo que hay jugadores que fallan goles a segundo palo, que no bajan a defender, que no presionan bien, que hay entrenadores que entrenan mal, pues que haya algún árbitro que no es acorde a una categoría donde pita. Entonces, es un tema que no siempre los clubs tienen que tener razón ni la federación tiene que tener razón. Falta mucho diálogo de clubs y de estamento arbitral. Aquí quería llegar yo. La transparencia, que es lo más importante. Bueno, ¿alguna cosa más, Willy? ¿Alguna cosa más, Alfonso? No, por mi parte no hay nada más. Sí, Willy aún tiene más. Sí, no, solo decir una cosa, sí, hay 2 vídeos de esta semana que son temas de reglamento. Hay un penalti clarísimo en el Burgo que no se pita en el último segundo. Un vídeo que Antonio, esa jugada del portero, que pitan penalti, no sé, chico, pues esas cosas son ya de reglamento, ¿no? De apreciación, lo que tú quieras. Pero vamos, lo que quería comentar también es que si alguna persona que ve el programa quiere escribir un correo y proponerme un tema, yo hablaré de ese tema, claro, directo y sin cortapisas. Bien. Pues ya sabes, el correo
sportsala89@gmail.com. Repito, sportsala89@gmail.com. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y aquí nos lo hacen seguir y nosotros le haremos seguir a Willy. Siempre con el máximo Con respeto. máximo respeto, sí. Vale, Insultos, vale. eso no, pero... Que quede claro. Bueno, pues Willy López, Alfonso Calvo, muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Ponemos Buenas noches. Punto y final a este programa. 2340 programas nos contemplan desde el 7 de octubre del año 1989. Y una vez más, antes de despedirnos, felicidades a la Sala 10 por esos 1000 partidos oficiales que se cumplieron el pasado sábado en el pabellón de la Granja. Enhorabuena y a todos ustedes muy buenas noches. Les esperamos el próximo martes.